Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, que entienda, entonces los que no se sirva de la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su casa. Mas hay de las que estén cintas y las que creéis en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea de invierno, porque aquellos días será tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera recortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dirá que está en Cristo, o dirá, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo que he dicho antes. El título del mensaje de este día, mis hermanos, es La tribulación futura. Adelante, por favor, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Pues, como os he dicho y he reiterado, y estoy seguro, no sé por qué me tocan estos pasajes, que no son muy sencillos. Y meditando en ellos, estudiando, recabando información, llegué a un archivo que tenía 17 páginas. Y he estado recibiendo recomendaciones de la iglesia de que no me tarde tanto. Entonces lo reduje. Quien quiere el archivo grande, lo tengo. Pero es importante que entendamos que es palabra de Dios la que estamos revisando, y que, aunque parece que pues no tiene sentido para muchos de nosotros lo que estamos leyendo, y que muchas veces no entendemos lo que está diciendo, pues algo tiene que ver, y más si es palabra de Jesús mismo. Recordemos que estamos con nuestro Señor Jesús, y los discípulos están sentados en el Monte de los Olivos. Es el final del día miércoles de la Semana de la Pasión, ya lo hemos estado repitiendo durante todos los sermones que hemos hecho de Marcos 11, Marcos 12 y ahora Marcos 13. Es su último día de enseñanza pública, ya terminó, ya se acabó. Su último día de enseñanza pública se acabó. Él está saliendo del templo. Él usó ese día completo para enseñar la palabra, que por cierto, por primera vez en cientos de años, la verdadera palabra de Dios se enseñó en el templo de Jerusalén. También Jesús, vimos la semana pasada que pronunció un juicio sobre el templo, sobre Israel. Salió del templo y sus discípulos le siguieron por la puerta que le llamaban la puerta oriental, la que va rumbo a Betania, y cruzaron el valle de Cedrón, por donde corre un riachuelo, el río Cedrón. Y tal vez ahí le hicieron la observación a Jesús sobre el templo, sobre la maravillosa construcción, y él le responde prediciendo su destrucción. Y al cruzar este pequeño arroyo, subieron la ladera hasta el Monte de los Olivos, y Jesús se sentó con sus discípulos. Es el oscurecer del miércoles, y vieron el templo desvanecerse en el resplandor en la tarde. El templo de Herodes, dice el historiador Fabio Josefo, que estaba cubierto, muchas partes del templo por fuera tenían
cosas de oro, estaba cubierto con mucho oro, de modo que en la mañana cuando el sol le daba, la gente no podía ver el templo del reflejo tan fuerte que era, ¿verdad? No lo podía ver más que así quitándose ese reflejo como si vieran al sol. Y en la tarde cuando se estaba desvaneciendo, pues ese brillo se iba quitando poco a poco, pero el edificio era precioso. Por eso los discípulos le dicen, mira qué hermoso, ¿no te impresiona esta construcción? Y Jesús les dice que va a ser, y pronuncia la maldición de que se va a destruir. Esto, hermanos, provocó una pregunta, ya cuando estaban sentados, de parte de los discípulos más cercanos, los del círculo íntimo de nuestro Señor, de Pedro, de Andrés su hermano, de Juan y de su hermano Jacob. Y estos cuatro se le acercaron y provocaron esta pregunta que nos platicó nuestro hermano Edgar la semana pasada. En privado dice, en los versículos 3 y 4 dice, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, se referían a lo que Jesús acababa de decir de la destrucción del templo. Querían saber sobre el fin de los tiempos. En el relato de Mateo sobre esto dice que le preguntaron sobre el fin de los tiempos y su venida. Jesús les había dicho, voy a morir y voy a resucitar, y tal vez habían llegado a comprenderlo en cierta medida lo que estaba pasando. Pero los discípulos querían saber cuándo sería el establecimiento del reino del Mesías, que sabían que iba a haber algo. Jesús acababa de decirles, esto que ven aquí, esto maravilloso que están viendo, va a ser derrumbado. No dejará piedra sobre piedra. El sistema completo será destruido. Este templo será destruido y con él la ciudad y con él la nación. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo vas a establecer tu gobierno y tu gloria? Esta pregunta que hacen los discípulos provoca la respuesta más larga que Jesús da a todas las preguntas que le hicieron en el Evangelio. En los 4 Evangelios, la respuesta que Jesús da a esta pregunta es la más larga. Es la explicación más larga que Jesús da a cualquier otra pregunta. ¿Quién quiere saber el futuro? ¿Nadie? ¿De aquí nadie quiere saber el futuro? ¿No les interesa? No. Si alguien les dijera, aquí tengo los números del Melate. No. Si alguien les dijera, yo sé de qué te vas a morir. O sea, hermanos, la gente está esperando eso. Todo el mundo quiere saber el futuro. Y déjenme decirles que este pasaje, que tiene sus paralelos en Mateo 24, 25 y Lucas 21, es la explicación del futuro. Es lo que viene, es lo que podemos esperar. Esta palabra de Jesús es el pasaje central de nuestra redención. En estas palabras de Jesús se interpretan, se comprenden, se asimilan y se entienden todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. Sobre este pasaje podemos entender todo el Apocalipsis. 1 Corintios 15, todas las profecías. ¿Por qué? ¿Quién está diciendo esto? Dios mismo. Dios mismo está diciéndonos qué va a pasar. ¿Y quién sabe qué va a pasar si no es más que Dios? Y a la luz de estas palabras de Jesús se interpreta todo el resto de la profecía. Así que esto es central, hermanos, esto es determinante.
Y digo, ah, caray, pues no entiendo nada. Pero hermanos, tratemos de entender algo, tratemos de sacar algo de provecho, porque es importante. Es importante que sepamos qué hemos de esperar, qué es lo que viene, cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es ciencia. Tu palabra es previsión. Tu palabra es profecía, Señor. Y a ella nos queremos atener, entender y obedecer, Padre, para seguirte, para servirte. Enséñanos, Señor, en este pasaje. Ciertamente es complejo, es difícil, pero queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos lleve a través de él. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, Jesús responde sobre qué sucederá antes que Él regrese para establecer su reino. Los discípulos saben que habrá un regreso de Cristo para establecer su reino en la tierra, para cumplir toda la profecía mesiánica, decíamos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, que venía el Mesías, que traería salvación, que cumpliría todas las promesas dadas a Abraham, a David, y que mencionadas en todos los profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos ellos. En otras palabras, todo lo que prometió el Antiguo Testamento acerca del reino futuro del Mesías, sabían que Jesús era el cumplimiento y querían saber cómo y cuándo. En respuesta a eso, el Señor les da un cuadro histórico completo. Entre esa tarde que están ahí sentados en el Monte de los Olivos y el reino que se le estableció. Él les dice todo. Nuestro Señor les dice cuál será el futuro. No les dice cuánto tiempo tardará eso, porque también les aclara. Dice, nadie sabe ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre. Casi dice, ni siquiera yo, sino el Padre que está en los cielos. Ese es un gran misterio. Pero así es. No les dijo cuándo, pero les dijo qué deben esperar. Y nos dijo a nosotros lo que debemos esperar. Y les dice a las generaciones futuras lo que deben esperar. A los jóvenes les dice, esto es lo que tienen que esperar. Jesús aquí da una visión completa de la historia. Y hermanos, como les decía, es muy importante para nosotros. Porque Jesús es Dios. Porque Él posee todo conocimiento, toda sabiduría y conoce el futuro como solo Dios conoce el futuro. Entonces, hermanos, debemos prestar atención a estas palabras, porque su predicción es exacta y es precisa. Ya vimos los 13 versículos iniciales la semana pasada con el hermano Edgar. Y lo primero que notamos y que el hermano nos advirtió es que el mundo no está mejorando. ¿Alguien cree que el mundo está mejorando? Más bien cada día se está volviendo más aterrador, más amenazante, más peligroso, más mortífero, más desesperado. La humanidad no se dirige hacia una utopía diseñada por humanos, a esas películas donde todo es perfecto. No existe una era de Acuario. Me acuerdo mucho en mi época de joven, en los años 70, 80, aquella canción que se llamaba Acuario. Cuando la luna esté así y Marte se alinee con Júpiter y todo va a ser felicidad y armonía y alegría. Eso decía la canción de Acuario, ¿se acuerdan? Era bonita canción. Pero de eso a la realidad no va a pasar. No existe la era. No habrá un tiempo futuro de paz mundial cuando la ONU ha cumplido su propósito y su objetivo en el mundo. Nunca.
Este planeta en el que estamos es muy bonito. ¿Sabe qué? Está maldito. Porque existe bajo los efectos del pecado y de la maldición divina. No solo toda la creación gime porque está maldita, sino que los pecadores que viven en esta creación también están malditos, y es una maldición compuesta que hace que la vida sea difícil. Nos cuesta trabajo ir a trabajar, nos cuesta trabajo levantarnos, nos cuesta trabajo llegar temprano. Todo cuesta trabajo. Y a los que ya pasamos de cierta edad, pongamos a correr y a jugar esto, y nos cuesta trabajo. La segunda ley de la entropía, que ayer me recordaba mi hermano Will, que dice que todas las cosas se desmoronan, todas las cosas tienden al caos, al desorden, y está vigente en todos los niveles, en el nivel material, en el nivel espiritual, en el nivel moral. La historia humana misma ha sido una larga prueba de supervivencia contra los efectos mortales y dominantes del pecado y la corrupción. A medida que la sociedad avanza científicamente, educativamente, tecnológicamente, también vemos que no avanza moralmente, no avanza espiritualmente, no avanza socialmente. No hay remedio, la gente se sigue muriendo. Mi amigo Benjamín, que murió a principios del mes, murió de una enfermedad que nadie conocía, que apenas está recién descubierta, y no hay remedio. Te da y se acabó. Es muy rara. No digo que no haya existido, pero apenas la descubrieron. Pero así estamos, hermanos. Por mucho que avancemos, sigue pasando. Pero la pregunta entonces, hermanos, que nos hacemos, bueno, ¿y entonces Jesús a qué vino? ¿Qué no vino a cambiar eso? Jesús no vino como el Hijo de Dios para arreglar todo eso que está mal. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque no es aquí ni ahora que Jesús va a cambiar y arreglar todo. Lo que está pasando hoy es exactamente la vida como Jesús predijo que sería. Porque la Biblia siempre corresponde a la realidad. Todo lo que la Biblia dice es así. Es como realmente es. Porque el autor de la Biblia es Dios. Entonces no hay cambios. Entonces, hermanos, si queremos entender bien, tendríamos que estudiar, como les dije, pues los paralelos en Mateo 24 y 25, que es, digamos, la versión más amplia de esta respuesta, y Lucas 21. Y deberíamos compararlos y tener un cuadro completo. Porque los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Las cosas del fin. ¿Cuál es la señal de tu venida? Y Jesús comenzó a decirle, vimos el pasaje del pasado, dice, primero versículo 5, y quisiera nada más resaltar estos puntos. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os cuente cuentos. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, nos damos cuenta de que hubo, de que hay y de que habrá mucha gente tratando de engañarnos acerca de la realidad espiritual y de las cosas que tienen que ver con la escatología. Una palabra nueva, anótenla, escatología, que quiere decir las cosas que vienen, las cosas del fin del mundo que están en la Biblia. Escatología. Y muchos van a venir y van a tratar de enseñar y van a tratar de engañar a la gente, y tienen que ver con estas cosas que dicen que van a pasar. Dicen muchos, y dicen, vendrán en mi nombre, versículo 6,
y van a decir que yo soy Jesús. Y van a engañar a muchos. Habrá muchos falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Abundarán en todos lados para tratar de desviar a la gente de la realidad. Y ese es Satanás actuando para tratar de llevarse con él a los más que pueda al infierno, porque su destino está cantado. Y él no se quiere ir solo, quiere arrastrar a los más que pueda. Ese es su objetivo. Cristo, entonces las cosas van a estar mejor, no. Ya nos dijo el hermano, habrá guerras, rumores de guerras, y eso ni siquiera señala el fin, dice. Estas cosas son simplemente, lo vimos, dice, el comienzo de los dolores de parto. En esos versículos nuestro Señor nos dice de cómo será la vida, desde el momento que están ahí sentados en el Monte de los Olivos, hasta la venida del Mesías, hasta su regreso, hasta el fin de los tiempos. Y eso es solo el comienzo, porque al final del versículo 7 dice, pero aún no es el fin. Y el versículo 8 dice, esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Esa es la forma de entender la historia humana. Por eso les digo, ¿las cosas se van a componer? No. Hay que entender la historia. Será doloroso. Al principio el dolor será separado y moderado, como los dolores de parto. Cada media hora, cada 25 minutos. Pero eventualmente, a medida que se acerque el evento de la segunda venida de Cristo, estos dolores, los cataclismos, vendrán más rápidamente y el dolor será más severo. ¿Qué les pareció Otis? En horas pasó de tormenta a huracán categoría 5. ¿Qué contracción sota fue esa? ¿No? Haciendo la analogía. Entonces, hermanos, nuestro Señor simplemente nos está dando el comienzo en los versículos 5 al 13. Pero termina con una hermosa promesa que también nos mencionó el hermano. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Ese será salvo. Así pues, así ha transcurrido la historia. Y podemos decir que estamos ubicados en medio de esa historia. Y estamos padeciendo esas contracciones, esos dolores de parto, esa violencia, esas narcomantas, las guerras, los rumores de guerras, ¿verdad? Ahora parece que se avecina algo en el lejano oriente. Ya no es el Oriente Medio, sino también por allá por China, Singapur, Taiwán, y eso están pasando cosas. Y llegamos así en medio de esta situación a los versículos 14 al 23, donde encontramos una expresión que nos invita, nos detiene a fijarnos bien, a ponernos alerta. ¿Cómo empieza el versículo 14? Con una palabra que dice, pero. Termina más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero, ahí cambia el sentido. Ahí cambia algo. Ahí Jesús quiere que nos fijemos en algo que viene y hay que fijarse en algo. Hace referencia a un evento muy específico, muy importante. De hecho, este evento se identifica también en el versículo 19 de este capítulo, que dice, y que leímos, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Cuál es esa tribulación? Hay una corriente de interpretación escatológica que se llama preterianismo, de pretérito, que piensan que todo esto ya pasó,
Y entonces dicen, a ver, ¿cuál fue la desgracia más grande que le ha pasado a la humanidad? Y está desde el diluvio de Noé, ¿verdad? Ese, bueno, está antes de Cristo. Pero después de Cristo se ponen a revisar y empiezan a contar el año 70, cuando fue destruido Jerusalén o Roma. Pero luego viene me brinco muchos otros, pero por ejemplo la peste, gran peste en Europa, que mató a las 3/4 partes de la población. En Europa, en la Edad Media, se murieron las 3/4 partes de la población. Bueno, ¿y qué les puedo decir de la influencia española a principios del siglo y finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, principios del XX? Y luego la Primera Guerra Mundial, donde como 6 o 7 millones de gentes murieron. Y luego la Segunda Guerra Mundial, donde solamente 7 millones de judíos murieron. Y como 8 millones de alemanes. Y como otros 7 u 8 rusos. Y súmenle, más de 20 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esa ha sido una de las catástrofes más grandes, pero aquí dice, pero aquellos días serán tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Quiere decir que esas cosas que pasaron son nada comparado con lo que viene. Se trata de una serie de acontecimientos catastróficos que no tienen paralelo. Hermanos, vivimos en un periodo peligroso, pero va a continuar de mal en peor hasta la segunda venida de Cristo. Pero justo antes de la segunda venida será este tiempo de tribulación, que será más doloroso que cualquier tiempo anterior, identificado como un tiempo de tribulación en el versículo 19. Jesús hace mención de Daniel. Como les decía, este texto, este párrafo, esta respuesta de Jesús, ahí convergen todas las profecías. De ahí podemos partir y comprender y entender todas las profecías. Y Jesús menciona al profeta Daniel. Dice, pero cuando venga la abominación desoladora, de la cual habló ¿quién? Daniel. Y esto está de entrada en el capítulo 9, donde se menciona, y no voy a entrar en detalles, pero se le llama la semana 70 de Daniel. Es un periodo de 7 años llamado Gran Tribulación. Y no voy a entrar en detalles, hermanos, porque es un tema de estudio mucho más profundo, que no está en las 17 páginas que les mencioné, sino en otras 40 que tengo. ¿Verdad? Y quien tenga curiosidad lo podemos estudiar, hermanos, en algunas otras ocasiones, pero solo quiero decirles que será una época de destrucción mortal. En resumen, por ejemplo, se suelta a Satanás, se sueltan los demonios. Satanás y los demonios causan un daño terrible a la gente, un daño destructivo, terrible, y la muerte cae sobre la gente. Aparece el anticristo, que por ella no hay que hablar. Aparece el falso profeta. El anticristo se apodera y domina el mundo con su poder. Y es ayudado e instigado por demonios y por hombres que forman sus ejércitos. Y todo esto, aunque es una actividad de Satanás y de aquellos asociados con él, es juicio de Dios. ¿Esto qué va a pasar? Esta desolación, esta devastación, este gran evento que va a pasar, es juicio de Dios. Detrás está el juicio de Dios. A Dios nada se le escapa. Dios no pierde el control de nada. Él permite, Él autoriza toda esta actividad en su santa y divina voluntad, en un ejercicio del juicio merecido a los pueblos y a las naciones rebeldes. Entonces, hermanos, este periodo de 7 años está claramente definido en las Escrituras.
Hay 69 semanas en la historia de Daniel, desde el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías. La semana se cumple. Podemos seguir esos 69 veces 7 años y terminamos en el día exacto en que Jesús entró a Jerusalén, victoriado por el pueblo, diciendo: Hosana, bendito el que viene. Ahí se cumple la última 69 semana antes de la semana 70. Entonces son periodos reales de 7 años. Esa semana 70, por lo tanto, es también un periodo de 7 años. Y dice que la mitad de este periodo viene la gran tribulación y los últimos 3 y medio son los peores de todos. ¿Cómo serán estas cosas? Una vez más les digo, aquí convergen toda la profecía. Si quieren saber a detalle cómo van a ser estas cosas, estudien Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Ahí está todo. Ahí están esas semanas. Ahí está el detalle exacto de todo lo que va a pasar. Ahí se describe este periodo con sus acontecimientos. Así que quien tenga curiosidad sobre el futuro, estudie seriamente el Apocalipsis de Juan a la luz de las palabras de Jesús. Regresando a Marcos 13, en las 17 páginas que tengo, ahí hay un resumen, sí, cortito, como de 4 páginas del Apocalipsis. Regresando a Marcos, si vemos todos los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas que se mencionan en Apocalipsis, del tiempo de tribulación y sus crecientes terrores y horrores, nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y si eso pasa ahorita mañana? Ya los escenarios en el mundo están como que, ay, joder, esa guerra de Hamas y que Rusia y que Gog y que Magog y tantas cosas que por ahí se escuchan, hermanos. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Dios? ¿Qué creen? ¿Han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador? Sí. Pues les tengo buenas noticias, hermanos. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia será arrebatada antes de ese tiempo, que seremos guardados de esa gran ira. Y una vez que hayamos sido arrebatados y que todo esto se desate, va a haber gente que se quedó y que tal vez entendió la palabra y que tal vez conoció a Cristo, pero nunca le aceptó como su verdadero Salvador. Y esa gente que se va a quedar, ¿qué creen? Pues va a empezar a creer. Y el Evangelio va a seguir y se va a predicar con mucho más poder. Será predicado inclusive por los judíos. Muchos creen que serán los 144,000 que se mencionan en el Apocalipsis, 12,000 de cada tribu que van a estar predicando el Evangelio y que van a salir de la gran tribulación víctimas del martirio. Son los que preguntan: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que sigamos padeciendo esto? Será predicado también, dice el Apocalipsis, en Apocalipsis 11, por 2 testigos poderosos que van a sufrir la muerte por culpa del Evangelio. Pero también será predicado por un ángel que saldrá volando del cielo. También lo dice el Apocalipsis. Así que el Evangelio va a seguir avanzando a pesar de que la iglesia ya no esté. Personas, va a haber en la gran tribulación, hermanos, van a salir, gracias a esta predicación, van a salir personas salvas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Saldrán salvos en este periodo. Israel será salvo. 2/3 de los judíos serán juzgados por incredulidad, pero 1/3 de ellos será salvo. Habrá el mayor avivamiento que en cualquier otro periodo de la historia, en un tiempo tan corto, habrá, hermanos. Eso es lo que le esperan. Eso es lo que le esperan.
Pero ¿qué podemos entender nosotros hoy? Al pensar en eso, ¿qué podemos aprender de esto que estoy diciendo? Primero, no tengan miedo, hermanos, porque el Señor es fiel. Por eso les digo, no se preocupen. Si han creído en Cristo, no van a estar. No van a estar. No van a sufrir. Pero yo quisiera que aprendiéramos tres cosas. Primero, el evento que les mencioné. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es este evento que marca este tiempo de tribulación? ¿Cuándo llegará? Si toda la historia va a estar llena de engaños, falsos profetas, falsos maestros, engañadores, si va a estar llena de desastres, de guerras, de hambrunas, de terremotos, de huracanes, si toda la historia va a estar llena de persecución, ¿cómo sabremos? Fíjense lo que dice Marcos, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y luego hay un paréntesis que me parece hermoso, que dice: el que lee, entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, Jesús lo dijo, pero no era específicamente para los discípulos que estaban ahí, sino para quienes iban a leer esto que Marcos está escribiendo. ¿Sí me explico? O sea, esto está escrito para nosotros y para los que vienen después de nosotros, porque somos los que podemos leer en la palabra que ya está escrita. El que lee, entienda. Por eso es bueno leer la palabra y entenderla. Entonces este es el evento, un evento importante que hará que todos sepan que están en el tiempo de la tribulación. Si algún erudito de la Biblia, alguien que conoce mucho la palabra, un fariseo, un judío, que conoce perfectamente bien la profecía de Daniel, de repente ve el templo de Jerusalén profanado. Hoy en día, no hay templo de Jerusalén primero, pero el día que lo vea y lo vea profanado, va a voltear a decir: ah, caray, ya entendí. Ya se fueron y me quedé. ¿Se acuerdan de esas películas que hay del arrebatamiento? Hay una que me encanta, que de repente el avión se queda sin piloto, creo. Y de repente, pues a todas las mamás se quedan sin niños. Los niños de menos de 12 años, creo, más o menos, pues ya no están, las escuelas se vacían. Y muchos coches van y chocan solos porque los choferes se fueron. Pues es una escena que puede causar risa en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero que también puede ser cierto. Porque así dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Pero va a haber muchos que se van a dar cuenta de que, ah, caray, sí me dijeron, sí me advirtieron, y me quedé. Hermanos, el domingo siguiente al arrebatamiento, la iglesia va a estar atascada. Va a estar llena de predicadores, de pastores, de feligreses que se quedaron. A ver cómo nos va, porque yo no voy a estar. Amén. Hermanos, entonces, esto no sucederá hasta que esté escrito en las Escrituras y leído. Por lo tanto, es para la generación futura de lectores, para nosotros. No para los que están escuchando en el Monte de los Olivos, sino para futuros lectores del Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos que buscar? La abominación desoladora. ¿Y qué es eso? Dice, de lo cual habló el profeta Daniel. En el libro de Daniel, la abominación desoladora se menciona 3 veces. Rápidamente. Primero, ¿qué es abominación? Abominación es algo que provoca repugnancia, algo blasfemo, algo detestable,
algo aborrecible para Dios, algo irreverente, algo sacrílego. Vendrá pues un acto de blasfemia que desbastará y profanará. Y aquí dice que ocurre donde no debería ser. Algo que está donde no debería de estar. Daniel 9:27. Dice que cuando venga el anticristo, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y atacará Jerusalén y al templo restaurado. Esto nos indica que habrá un templo restaurado en el tiempo de la tribulación. De hecho, Daniel dice que hará un pacto con los judíos por 7 años, que coincide con la 7ª semana. Que él será un hombre que supuestamente traerá paz, hará el tratado final de paz del Medio Oriente. Él hará un pacto. Pero también dice Daniel que al 3 años y medio, en medio de la semana, romperá ese pacto. Y atacará a Israel. Y comenzará a masacrar a los judíos. ¿Qué nos está pasando ahorita? No, ¿verdad? No puede, todavía no puede. Pero va a pasar. Ustedes saben que desde 1947, cuando Ben Gurión decretó la independencia del pueblo israelí en el territorio que hoy ocupa, ese día 5 o 6 naciones árabes musulmanes atacaron a Israel, que solamente tenían un ejército de 19,000 soldados contra más de 250,000 soldados que reunían todos los árabes. Que el ejército israelí no tenía más que 7 u 8 aviones carcacha salidos de la Segunda Guerra Mundial. Que el ejército israelí no tenía más que pistolas, no tenía ni siquiera rifles, tenía pistolas solamente. Y ese día, 5 naciones musulmanas, todas las que rodean Egipto, Libia, Irán, todas las naciones, Líbano, atacaron Israel. Le ganaron. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Este ataque que hicieron los de Hamás, ¿qué hubiera pasado si entra la Temisco, hermano? Se acaba el O sea, hermanos, Dios todavía no quiere. Dios está protegiendo a su pueblo porque tiene un propósito para ellos. Amén. Una tercera parte de los judíos se salvarán. Y a quien le caigan malos judíos, pues ni modo, ya van a estar arriba. Pero van a sufrir por desobedientes, por necios, por lo que ustedes quieran. Entonces este príncipe, este anticristo, atacará a Israel y comenzará a masacrar judíos y erigirá su trono en el templo y se declarará Dios. Entonces cuando venga el anticristo, él va a establecer su gobierno en Jerusalén, en el templo, y se va a colocar donde no debe estar, en el templo dedicado a Dios. Esto es 9:27 de Daniel. También se menciona en el capítulo 12 de Daniel, donde se repite esto con detalle, que él vendrá, 2/3 partes de los judíos serán juzgadas por Dios por incredulidad y permitirá que ellos sean asesinados. Y 1/3 parte creerá en el punto medio, dice tiempos y medio tiempo. Vendrá el anticristo, profanará el templo por un periodo de 3 años y medio, o como dice Apocalipsis 11:2, 42 meses, que son 3 años y medio. Estas son 2 veces que Daniel se refiere a él. La tercera está en medio. Primero dijimos Daniel 9, luego Daniel capítulo 11:31, pero hay una tercera que Jesús no menciona, pero Daniel sí, porque esta ya pasó. Daniel 11:31 es realmente importante, porque tiene una mención muy interesante de la abominación desoladora en referencia a lo que hizo Antíoco Epífanes, que fue un rey seleucida
en la época del gobierno posterior a Alejandro Magno, que el 15 de diciembre del año 167 a.C. llegó a Israel con un ejército de 250.000 de hombres, masacró al pueblo judío, sacrificó cerdos en el altar, erigió y puso una estatua de Zeus en medio del altar, prohibió sacrificios, suspendió el culto del templo, según lo relata el libro de los Macabeos. Esto fue un prototipo de la abominación desoladora. Y la razón que Daniel da en medio de las otras dos es para darnos un modelo histórico de lo que va a ser esa abominación. Este anticristo, hermanos, parecerá ser un pacificador, pero romperá la paz. Comenzará a masacrar a los judíos, establecerá un trono desde el cual gobernará, y podemos saber más de él en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a entrar al tiempo de tribulación? Lo sabrás por este evento, a partir de este evento. Y hermanos, hay que repetirlo y hay que enseñarlo. Los dolores aumentan, la frecuencia es mayor y la intensidad es extrema a medida que las cosas llegan a su fin. Enseñémoslo a nuestros hijos, enseñémoslo a las congregaciones, porque a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, y seguro no nos va a tocar porque, como les digo, no vamos a estar. La iglesia se va, los verdaderos creyentes nos vamos. Pero los que se queden, los que por incrédulos, por necios, por que no oyeron, porque simplemente pusieron al mundo antes que otra cosa, se van a quedar. Esta semana platicábamos mi esposa y yo sobre familiares cercanos y que alguno se va a casar en la iglesia católica. ¿Y qué te preocupa eso? Pues a mí no me preocupa eso. Me preocupa si se va a ir al cielo o no. Eso sí me preocupa. Porque no tiene a Cristo como prioridad en su vida. Porque Cristo es un accesorio en su vida. Porque Cristo no es su rey y su señor. Es una enseñanza que puede ser útil cuando estoy en un problema, ¿verdad? Clama a Dios, clama a mí y Él te responderá. Y se lo sabe de memoria. Pero, pues, ¿cuál es la realidad de la gente, hermanos? Entonces, el evento, tenemos que conocer el evento. ¿Y cuál es la reacción al evento? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense ustedes lo que Jesús dice. Cuando viereis este evento, los que están en Judea, huyan a las montañas. Sálganse. El que esté en la azotea, pues no baje a sacar cosas de su casa, váyase. El que esté en el campo, no vuelva atrás. No vaya por su cobija, su manto, no, váyase. Hay un sentido de urgencia tremenda. Huyan. Si vives en Israel en ese momento, vete. Yo creo que esos que estaban en los Yom Kippur, yo conozco muchos mexicanos, judíos o simpatizantes, les encanta y se van a los Yom Kippur. ¿Saben qué? Váyanse, huyan de ahí. No es un buen lugar para estar. Va a haber un cambio dramático de estrategia, hermanos. A partir de ahí, ¿saben que hay el mandato de ir y predicar por todo el mundo? Se acabó. Ahí se va a acabar eso de que no se preocupen por lo que han de decir y vayan a, no se preparen, todo el Espíritu Santo les va a decir que se acabó. Y eso lo dijo el hermano en el pasado, o sea, ahí sí, en ese tiempo sí el Espíritu Santo y todavía el Espíritu Santo ahorita. Pero cuando venga este evento, ya no es válido. Tú ya no vas a predicar el Evangelio. Escóndete. Escóndete. Porque viene por ti. ¿Quién sabe dónde están ustedes ahora? ¿Quién más sabe dónde están ustedes ahora? ¿Quién tiene un teléfono celular? Todos. Todos.
El mundo sabe dónde están ustedes ahora. Ya no hay escondite seguro. No dicen, no, pero es que la cámara está prendida. No, no está prendida, aquí está un poquito apagada. No, pero sí te pueden descargar. Sí te pueden descargar. Bien. Entonces, hermanos, la reacción al evento es: corre por tu vida, porque con tu vida vas a preservar el reino de Dios. Si eres de los que te quedaste, escóndete, porque el rey te va a proteger, porque Dios te va a proteger. Sal de la gran tribulación. Esto dice Lucas 21. Dice el versículo 18, por ejemplo: oren para que no sea invierno, para que el clima no inhiba sus movimientos, para que no sea el sábado, para que no haya restricciones religiosas. Las que están embarazadas y amamantando, ojalá y no estén en ese momento, porque van a tener mucho problema para moverse. Me acuerdo de mi hija con sus gemelos que ya no podían caminar. Hermanos, esto va a pasar. No hagamos caso de aquellos que dicen que ya pasó, que no nos preocupemos, que ya casi estamos en el milenio. No han oído los testigos de Jehová. Ellos son los que dicen que ya estamos en el milenio, que ya estamos en el reino. Bien. Lo único que les puedo decir, hermanos, es que este momento va a ser incomparable, va a ser horrible. Tanto que el Señor va a cortar el periodo y va a permitir que su iglesia, los que en ese momento se conviertan, según el versículo 20, dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y esto es muy importante, y tal vez esta es la última enseñanza que les pueda dar, porque ya es tarde. Si el Señor no acorta este tiempo, no va a quedar nadie para el reino. Entonces Dios hace un trabajo muy preciso de juzgar a los impíos, de destruir a los impíos y de permitir que algunos creyentes mueran, pero que van a resucitar. Y al final, al mismo tiempo, protegiendo a judíos y gentiles que creyeron para que entren en su reino milenial, en el reino terrenal, para poder tener familias cristianas que puedan realmente poblar el reino de Dios, el reino que Él va a gobernar durante 1000 años, como se indica en el capítulo 20 de Apocalipsis. Así, por amor a los elegidos, y esta palabra es muy importante, Él acorta los días. Durante estos días acortados, si alguno nos dice: aquí está el Cristo y aquí está por acá y por allá, no les crean. Es exactamente lo que dice la escatología musulmana. Ellos tienen un Jesús falso, saltando al final. No les crean. Sus falsos cristos están en todas partes. Falsos profetas están en todas partes. ¿Por qué? Porque es un momento perfecto para que surjan falsos profetas. Porque la gente estará desesperada para entender lo que está pasando. Quien no ha leído el Corán, creo que nadie lo ha leído. Bueno, se pierde de muchas cosas. Es importante saber lo que el enemigo piensa. En el Corán se menciona a Cristo. Y menciona a Jesucristo como un profeta. Como alguien que vino a la tierra. Pero ¿qué creen que dicen de Cristo? Que no murió. Que Dios lo arrebató, que Alá lo arrebató y que está con Alá ahorita. Y que va a regresar para convencer a todos los cristianos de que están equivocados y de que se vuelvan hacia Alá. Eso es lo que dice. ¿Quién es ese? Pues es nuestro anticristo que está en la Biblia. Pero está en la cosa, no le estoy diciendo algo que yo inventé, está en el Corán desde el año 600, que fue cuando se escribió ese libro. Más o menos. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que entender. Hay falsos profetas, pero dice que por amor a los elegidos Él acorta los días, y durante esos días acortados no deben de hacer caso a ningún falso profeta. Hay engañadores que los tratarán de conducir en la dirección de los engaños de Satanás, lejos de la verdad, y serán bastante convincentes porque dice que harán señales y prodigios para extraviar, si es posible, a los elegidos.
Sí es posible, pero ¿sabe qué? No va a ser posible desviar a los elegidos. No, porque esa es la frase, por eso dice elegidos. Porque a Dios nadie se lo arrebata. Nada nos separará del amor de Dios. Nada. Ni principados, ni potestades, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo. Nada, dice Romanos. Nada nos separará del amor de Dios. Así que no tengamos miedo. Somos elegidos por Dios. Y Él nos agarra, no nosotros lo agarramos. Porque no podemos. Somos sus elegidos. Por eso tiene esa carga en la elección de Dios. Porque no es por nuestra fuerza, ni por el tamaño de nuestra fe. Es por el amor de Dios. Si lo miramos desde ese punto de vista de Dios, eres elegido y eso resuelve el problema. Nada te engañará. Él va a proteger a los suyos. Y hay una palabra sobre elección y una palabra sobre la perseverancia. La perseverancia es obediencia. ¿Qué dice? Corre, huye, no creas en nada equivocado. Ese es el aspecto de la perseverancia. Tenemos que obedecer, tenemos que actuar y tenemos que responder. Juan 10:15 dice, hablando de estos elegidos, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús lo dijo de una manera positiva, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, me siguen. No hay que temer a los falsos maestros. ¿Conoces la voz de tu pastor? Amén, hermanos. Va a haber falsos mesías que se infiltrarán en las vidas de aquellos que huyen y van a decir, aquí está el Cristo, no, acá estoy. Según Mateo 24:26 dice, aquí está el Cristo, ahí, está en el desierto, está en el cuarto, no. Pero todas serán mentiras. Hermanos, no creas, no salgas, no te expongas a la muerte. Guárdate si te toca esto. Pero ¿cómo vamos a saber cuándo viene Cristo en verdad? Entonces, ¿cómo voy a identificar al verdadero Cristo si me tengo que esconder? No se preocupen, hermanos, porque la Biblia dice que todas las potencias del cielo van a ser sacudidas y dice, y entonces veré la señal del hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá. Aún los que están escondidos. Es una promesa real, hermanos. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo todavía. Y que no ha habido una abominación desoladora. Que estas cosas no se han desarrollado. Y que la buena noticia para nosotros es que el rapto de la iglesia ocurrirá primero antes que esto. Estamos protegidos cuando todas estas cosas sucedan en la tierra. Y si de repente las noticias parece que podría suceder en cualquier momento por lo que se está desarrollando en el mundo, como se perfila la situación, así va a ser. Se está poniendo en escena el Apocalipsis. Entonces, hermano, tu vida está más cerca. El arrebatamiento del Señor está más cerca. Ya falta poco. Y el último versículo dice nuestro Señor, os dije estas cosas de antemano. No tenemos excusas, hermanos. No tenemos pretexto. Sabemos lo que va a pasar. Así que estemos alerta. Tengamos ese sentido de urgencia, de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de decir la salvación. El tiempo de salvación se está acortando. Cada día que pasa, hay menos oportunidad. No la perdamos. Si tenemos parientes, hermanos, primos, sobrinos, hijos, que
que no están seguros, que creemos que se van a quedar. No perdamos el tiempo, hermanos. Hablemos de Dios. Busquemos que Cristo entre en sus corazones. Amén. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos muestras. Las cosas que han de suceder, Señor, para que estemos alertas, para que estemos listos, para que estemos, Señor, preparados para presentar defensa, para dar testimonio, para predicar tu evangelio, ahora que todavía es tiempo. Ayúdanos, Señor, danos ese poder, que tu Espíritu Santo nos impulse y nos permita, Señor, dar testimonio. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta misión que tú nos has encomendado, Señor, porque aún es tiempo de predicar el evangelio a toda criatura y a los nuestros, a los cercanos especialmente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.